A partir de la clase de hoy vamos a volver a analizar estructuras de barras. Las clases anteriores o los bloques anteriores de la materia estuvimos muy enfocados en entender las leyes de funcionamiento de la mecánica del sólido en el campo elástico. Y esas leyes ahora vamos a verlas particularizadas para distintos casos tipo de solicitaciones en estructuras de barras o vigas, que son las más usuales que resolvemos en ingeniería estructural. Entonces vamos a ir viendo uno a uno los distintos tipos de solicitaciones aisladamente, y luego vamos a ver qué es lo que eso implica cuando tenemos un caso completo, donde por ejemplo tuviéramos una estructura de barra solicitada a solicitación axil, flexión, corte y momento torsor. Entonces vamos a iniciar en primer lugar con el caso más simple de todos, que es la solicitación por flexión simple. Vamos a diferenciar que hay dos tipos de casos de flexión en barras o en vigas. Unos de ellos pueden ser de solicitación por flexión simple o pura, depende del libro en el cual ustedes estén leyendo el tema. En algunos casos se le dice flexión pura, en otros flexión simple, son equivalentes ambos conceptos. Y el otro tipo de flexión es un tipo de flexión variable. Entonces, se va a definir como flexión simple o flexión pura el estado en el cual la carga de momento flector, ya sea en el eje Z o en el eje Y, es constante a lo largo del eje longitudinal de la barra. En tanto que se va a definir como flexión variable la situación en la cual yo tengo una estructura de barra y el momento flector va variando a lo largo del eje longitudinal, que en este caso vamos a definirlo como en la primera parte de la materia como eje X. Siempre definíamos, recuerden, el sistema de referencia con el eje longitudinal, lo llamábamos X, creciente de izquierda a derecha, y perpendicular hacia arriba, Z saliente del plano de la pantalla. Bien, entonces vamos a definir algunos conceptos. Vamos a asumir en primer lugar que tenemos la condición de flexión simple. ¿Eso qué implica? Que nosotros tenemos un momento flector que no cambia a lo largo del eje longitudinal de la barra. Si esa es la situación, donde tenemos un momento flector constante y asumamos, por ejemplo, que está contenido en el plano XY, es decir, en el plano que pasa por el eje longitudinal de la barra y el eje vertical. Voy a hacer una pausa en este momento. Volvemos a utilizar ejes locales X y Z en las barras, porque ya no estamos restringidos al entorno de un punto. No estamos trabajando en el entorno de un punto donde necesitábamos utilizar la notación inicial para poder simplificar nuestras ecuaciones de la mecánica del sólido. Ahora estamos trabajando nuevamente en elementos que son macro, que son con dimensiones de metros o dimensiones de centímetros. No estamos en el entorno de un punto con dimensiones diferenciales. Entonces tenemos que volver a utilizar sistemas de referencia que sean propios de este tipo de estructuras. Bien, lo que decía entonces, tenemos nuestro sistema de referencia y asumamos que tenemos un único momento flector que es constante. En este caso, por ejemplo, podemos decir que nuestro momento flector es un momento MZ, es decir, es un momento que intenta girar esta estructura, flexarla, cuya normal coincide con el eje Z saliente del plano del pizarrón, de la pantalla en este caso. Bien, si nosotros tenemos una estructura como esta, que es una barra que está solicitada con un momento MZ, que es constante, vamos a estar en un caso de flexión pura. Podríamos estar en otro estado de flexión pura, por ejemplo, como lo que tengo mostrado aquí, si yo tuviera un momento flector que intenta girar mi estructura alrededor del eje Y, es decir, la normal del momento flector es coincidente con el eje Y vertical.
En este caso también estamos en un caso de flexión pura. Por ejemplo, aquí teníamos algunos ejemplos. Una de las barras, la primera o el primer ejemplo que tenemos aquí, es una barra que está sometida a un momento m en ambos extremos de la barra, una barra simplemente apoyada. En este caso, por el signo del momento, es un momento positivo. El que habíamos visto en la diapositiva anterior era un momento de signo negativo. Este otro ejemplo que tenemos aquí podría ser perfectamente un estante de una biblioteca que está simplemente apoyado y tiene 2 pesos aplicados a una distancia A del apoyo. En ese caso, desde 0 hasta A, voy a tener un momento flector variable, es decir, aquí aplicaría la flexión variable, en tanto que de A hasta el otro punto de aplicación de la carga, el momento permanece constante. Entonces podríamos definir que en esta zona intermedia de la estructura de la barra podemos utilizar la teoría de flexión pura, que tiene las siguientes hipótesis. Vamos a trabajar con pequeños giros y pequeñas deformaciones, es decir, es válida nuestra teoría de elasticidad lineal que desarrollamos en el bloque anterior. Vamos a asumir que no tenemos tensiones en los planos por fuera del plano X, del plano que contiene a la sección transversal. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que solo tenemos momento en la dirección MZ, es decir, cuya normal coincide con el eje Z. Y como consecuencia que no tenemos tensiones, tampoco vamos a tener deformaciones en la dirección II y ZZ, porque estamos asumiendo que nuestras secciones planas van a permanecer planas después de la deformación. Estas hipótesis son consistentes con esta definición que hicimos de que no tenemos esfuerzo axil, que no tenemos corte no nulo, que no tenemos momento en la dirección de I y que nuestro momento MZ es constante. Bien, entonces, por ejemplo, podríamos utilizar el ejemplo que vimos en la primera transparencia, donde tenemos un momento MZ, pero en este caso el momento MZ tiene la normal que coincide con la dirección perpendicular al plano de la pantalla. Es decir, si yo planteo mi sistema de referencia X, Y, Z saliente del plano de la pantalla, este momento tiene una normal que coincide con la dirección positiva del eje Z y por lo tanto es un momento positivo. Bien, esa es nuestra única solicitación. Entonces vamos a ver cómo se deforma. Aquí está la posición en gris, la posición indeformada y la viga flexada como consecuencia de la aplicación de este momento es la que se ve más oscura deformada aquí. Entonces vamos a aplicar algunos conceptos. En primer lugar vamos a definir que tenemos 2 puntos, un punto M1 y un punto M2, que están separados una distancia X y X más un diferencial de X del empotramiento de esta barra. Este es M1 y este es M2 antes de la deformación. Permitimos que se deforme como consecuencia de la aplicación de este momento y la sección transversal que pasaba por M1 y la sección transversal que pasaba por M2, que son 2 secciones planas, lo que estamos diciendo es que van a permanecer planas, es decir, van a seguir siendo secciones planas, pero ahora como consecuencia de la deformación, si yo trazo una sección transversal, es decir, perpendicular al eje longitudinal de la viga deformada, voy a tener este plano que tengo aquí, por M1 y por M2 voy a tener otro plano, yo trazo la tangente y la normal, otro plano que es este, que es el plano perpendicular al eje medio de la viga deformada. Esas 2 secciones transversales, cuando se produce esta deformación, se van a cortar en un punto que está obviamente mucho más lejos que esta posición, que es simplemente por una cuestión gráfica que está dibujada así tan cerquita, porque dijimos que la estructura se va a mantener en teoría de pequeños giros, es decir, esta deformación va a ser
muy pequeña y que en consecuencia esta estructura se va a unir a esta otra, es decir, este plano que pasa por M1 se va a intersectar con el plano que pasa por M2 en un punto O que se denomina centro de curvatura. El punto O, que es el centro de curvatura, tiene una distancia hasta la línea media de la viga deformada que se denomina radio de curvatura. Rho es el radio de curvatura y es la distancia entre el centro de curvatura y la línea media de la pieza, es decir, el eje longitudinal de la estructura. La inversa del radio de curvatura se denomina curvatura de la pieza, kappa. Esta es la curvatura, la inversa del radio de curvatura. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una estructura que se deforma dentro del rango de pequeñas deformaciones y pequeños giros, este radio de curvatura va a ser una distancia muy grande y la curvatura va a ser una entidad pequeña, es decir, va a ser pequeña la dimensión de esta curvatura. Por geometría podemos ver que si nosotros miramos el triángulo que se forma entre el centro de curvatura, el punto M1 y M2, el radio de curvatura por el ángulo que forman ambas secciones transversales cuando se intersectan en el centro de curvatura, que se denomina de θ, ese producto es igual a el arco que se forma entre M1 y M2. Ahora bien, si esta distancia es diferencial y estamos en pequeñas deformaciones y pequeños giros, esa distancia del arco de curvatura es aproximadamente igual a la distancia que separaba los puntos M1 y M2 en condición indeformada, es decir, a la distancia diferencial X. En consecuencia, podemos despejar de aquí, introduciendo esto aquí, y de esta consideración, que la curvatura es igual a de θ a de x. Yo no veo la tercera diapositiva, no sé si ustedes la ven. Ahora sí. Bien. La curvatura entonces no lo definimos, pero podemos decir que le podemos dar un signo también. Si la curvatura es cóncava hacia arriba, la curvatura va a ser positiva. Es decir, si yo tengo un sistema de referencia XY y tengo esta curvatura cóncava hacia arriba va a ser una curvatura positiva y una curvatura cóncava hacia abajo va a ser una curvatura negativa. ¿Sí? Esto a los efectos del análisis luego de los signos y de lo que implican las deformaciones en cada uno de los casos. Bien. Hasta acá solo presentamos algunos conceptos, pero estábamos mirando solamente el eje longitudinal de la barra. Ahora, cuando nosotros nos ponemos un poquito más cerca de la estructura, nos damos cuenta que esa estructura tiene una altura, tiene una sección transversal, que tiene una forma cualquiera. En este caso dibujamos una estructura geométrica, pero podría tener una forma cualesquiera, como en la primera diapositiva. Y entonces vemos que así como no hay un único espesor, porque, o sea, no hay una dimensión no nula en la altura de la pieza que corresponde al espesor, vemos que no hay un único punto M1 y M2 dibujados en esta estructura, en el eje longitudinal de la pieza, sino que además hay una serie de puntos que yo podría identificar en esas secciones transversales previas a la deformación que no son coincidentes con el eje longitudinal de la pieza. Entonces le vamos a poner nombre. En el plano
que pasa por M1 en el eje longitudinal de la pieza, podemos identificar en el punto superior un punto que le vamos a llamar M, en el punto inferior o en la superficie inferior un punto que le vamos a denominar N, y a una distancia I genérica variable del eje longitudinal de la pieza un punto E. Y al mismo tiempo podemos, en la sección transversal que pasa por M2, podemos identificar en la superficie superior el punto P, en la inferior el punto Q y a la distancia I un punto F. Entonces tenemos una serie de puntos que tenemos que analizar ahora, o de fibras longitudinales, porque esta no es otra cosa más que un corte de la pieza donde podemos identificar una serie de fibras que constituyen nuestra estructura resistente de la barra, que se van a deformar como consecuencia de la aplicación de este momento MZ que estamos analizando. Entonces vamos a ver que si nosotros aplicamos el momento MZ y teníamos que esta sección transversal que pasaba por M, le vamos a dibujar. Teníamos una sección transversal que pasaba por M y una sección transversal que pasaba por M1 y otra que pasaba por M2. Ahora permitimos que actúe este momento y como consecuencia se flexa la estructura y esas dos rectas que originalmente, o esos dos planos que originalmente eran planos paralelos, se intersectan en el centro de curvatura. Bien, entonces vamos a volver a dibujar ahora los planos de las secciones transversales deformadas. Y vemos que ahora ya no son paralelos, ¿sí? Así como se intersectan en ese punto que está quebrado aquí el dibujo para no subirnos arriba del otro. Decíamos que conformábamos un ángulo θ en esos dos planos que se intersectan, y la distancia entre el centro de curvatura y el eje longitudinal de la pieza era el radio de curvatura. La inversa era la curvatura de la pieza. Sí, esto es bastante geométrico. Lo que vemos aquí es que ahora todas las fibras que originalmente tenían la misma distancia, diferencial X, MN, EF, M1, M2 y NQ, todas ellas medían diferencial X. Pero ahora, una vez deformado, vemos que hay fibras que tienen una dimensión que es mayor que la longitud original diferencial X, hay fibras que tienen una dimensión que es menor, y en el eje longitudinal de la pieza vemos que tenemos el arco de curvatura de S, que dijimos que podía ser aproximadamente igual a de X. Entonces vamos a intentar identificar cuál es la deformación específica longitudinal de esas fibras. Entonces para eso vamos a utilizar una genérica que nos va a servir luego para identificar todas las demás, porque MP y NQ son dos fibras que están en el extremo superior e inferior, en tanto que EF es una fibra genérica que yo le doy valor a X y me permite identificar la deformación a lo largo de toda la altura de la viga. Entonces vamos a calcular cuál es la deformación específica longitudinal de esta fibra EF. Para eso, ¿cómo se definía la deformación específica longitudinal? Es la longitud original de la pieza menos la longitud final de la pieza dividido la longitud original de la pieza, ¿sí? Era la definición de deformación específica longitudinal. Esa es la fibra EF, tenía originalmente, igual que todas las demás, una dimensión diferencial X. En tanto que después va a estar distinta, ¿sí? A priori no sabemos, en función de su posición, no sabemos si va a ser más corta o va a ser más larga. Pero vamos a desarrollar el análisis para esta distancia Y genérica, que la hemos definido positiva hacia el eje Y positivo, ¿sí? Para este desarrollo que estamos analizando aquí. Es igualmente válido si yo hubiera utilizado una fibra que está hacia los Y negativos. Pero vamos a desarrollar esta que tenemos aquí. ¿Cuánto es la longitud de esta fibra EF? Esta fibra EF la podemos también asumir como, en función de la geometría, de la trigonometría de este triángulo, así como lo hicimos en primer lugar para definir que diferencial X era igual a diferencial S igual a de θ de ρ,
Entonces, en este caso lo que tenemos es que esta distancia ya no es ρ, ¿sí? Porque estoy en una fibra que es distinta del eje longitudinal de la barra. Esta distancia es igual a ρ menos I, ¿sí? Por d tita. Entonces, la longitud de la fibra deformada va a ser ρ menos I por d tita. Bien, si nosotros desarrollamos esto, tenemos ρ por d tita es diferencial X. Y I por d tita es igual, d tita dijimos que era ρ sobre dx. ¿Sí? Por lo tanto, podemos reemplazar aquí y lo que termina quedando es que la deformación específica longitudinal es diferencial X menos I sobre ρ por diferencial X menos diferencial X. Se nos va ese primer diferencial X. Dividido diferencial X, con lo cual lo que obtenemos es que la deformación específica longitudinal de una fibra cualquiera separada a una distancia I del eje longitudinal de la pieza es igual a la inversa del radio de curvatura por I, o lo que es lo mismo, con un signo negativo, o lo que es lo mismo la curvatura menos la curvatura por I. ¿Qué implica esto desde el punto de vista físico? Si yo tengo, como en este caso, una curvatura positiva porque tengo un momento positivo, es decir, la curvatura es positiva porque tengo la forma de la concavidad hacia arriba, la curvatura es positiva, para todo I positivo, es decir, del eje longitudinal de la pieza hacia los I positivos, voy a tener una deformación específica longitudinal negativa. Una deformación específica longitudinal negativa implicaba acortamiento de la fibra, ¿recuerdan? En tanto que si yo tengo para la misma curvatura positiva un I negativo, es decir, estoy mirando cualquier punto ubicado del eje Z hacia los I negativos, en toda esta zona, la deformación específica longitudinal es positiva, porque esto es negativo por negativo, la curvatura positiva me da una deformación específica longitudinal positiva que implica un alargamiento de la fibra, que es lo que efectivamente físicamente sucede si asumimos que las secciones planas permanecen planas y perpendiculares al eje longitudinal de la pieza. Ahora bien, eso desde el punto de vista de las deformaciones. Como no tenemos tensiones normales en I y tampoco tenemos tensiones normales en Z, solo tenemos tensiones no nulas como consecuencia de este momento flector en el plano normal a la sección transversal, cada fibra de estas que estábamos analizando es como si estuviera solicitada uniaxialmente. Es decir, nosotros podemos utilizar la ecuación de la elástica restringida solamente a las deformaciones específicas longitudinales, dado que no tenemos a la vez o no tenemos distorsión de la estructura como consecuencia de este momento flector. Bien, si nosotros utilizamos esa ecuación constitutiva que solo nos sobrevive el término de tensiones normales en función de las deformaciones específicas longitudinales, con una constante que es el módulo de elasticidad longitudinal, termina quedando que las tensiones que se producen son todas normales, es decir, pinchan o salen de la cara de la sección transversal de acuerdo a esta ecuación que es menos el módulo de elasticidad por la curvatura por I. Bien, entonces ahora lo que también debemos verificar es que no tenemos tensiones resultantes de estas tensiones normales que se han generado, no tenemos tensiones resultantes que nos terminen dando una tensión, una fuerza, una sumatoria de fuerzas como consecuencia de esas distintas tensiones en los distintos puntos de la sección transversal que integradas nos dé distinto de cero. Porque si esto no se verificara, que fuera distinto de cero por alguna causa, esto implicaría que tendríamos un esfuerzo axil n distinto de cero. Si yo dije al principio que no tenía esfuerzo axil, se debe verificar que la integral en el área de todas las tensiones normales de los distintos puntos que están contenidos dentro del área de la sección transversal tienen que terminar resultando en una fuerza nula.
Bien, entonces cuando yo, teniendo en cuenta esta premisa, ingreso la definición de las tensiones en función de la curvatura y de la posición de la pieza, del punto donde estoy haciendo el análisis dentro de la pieza, obtengo esta consideración que como el módulo elástico y la curvatura son valores no nulos, estos son los dos distintos de cero, como consecuencia de eso, necesariamente lo que debe ser igual a cero es la integral en y de diferencial área. Esto que implica que el eje que contiene al momento flector MZ debe ser necesariamente Z que pasa por el baricentro de la pieza. Por otro lado, la sumatoria de los momentos que me generan cada una de estas tensiones normales me debe terminar sumando igual al momento MZ. No puedo generar momentos MI igual a 0. Entonces cuando planteo esa condición veo que el eje Y es perpendicular a el eje Z o a la línea neutra, que es donde no voy a tener tensiones distintas de 0. Bien, voy a volver un segundito porque me faltó definir aquí una condición que es, así como yo puedo decir que tengo tensiones en la parte inferior que son positivas como consecuencia de las deformaciones de alargamiento y tensiones negativas en la parte superior que corresponden a acortamientos de las fibras, va a existir algún punto dentro de esta pieza donde no voy a tener cambio en la longitud de la fibra. La fibra va a terminar siendo de la misma longitud que la anterior, de manera tal de que no se produzca alabeo y estas secciones planas continúen permaneciendo planas. Esa condición se va a dar para las tensiones sigma XX igual a 0. Es decir, yo voy a tener una fibra en la cual no voy a tener ni alargamientos ni acortamientos en la condición en la cual para esa fibra no tenga tensiones normales. Es decir, en esta dirección del eje X. A ese plano en el cual se verifica que no tengo alargamientos ni acortamientos, es decir, donde tengo tensiones nulas, se le denomina superficie neutra y la intersección con cualquier sección transversal es una línea, en este caso va a coincidir con el eje X, es decir, para y igual a 0, en la cual ese eje va a ser un eje neutro, que implica que las tensiones son nulas o lo que es lo mismo que las deformaciones son nulas y la superficie sigue teniendo la misma dimensión que tenía antes. Bien, ¿qué nos está faltando definir aquí? Bien, como consecuencia en esta transparencia que tengo aquí, me está faltando una que no la veo. Ya pasamos a la siguiente. Voy a pasar a otra diapositiva que tengo, se las voy a mostrar en pantalla. Porque como no me están escuchando bien, la parte de flexión oblicua las voy a dar el viernes, el próxima clase que va a ser el miércoles. Pero dame un segundo que busco aquí. Esta transparencia que no está en... Bien, habíamos llegado, dijimos, a la ecuación de tensiones normales en función de la curvatura y de la posición del punto o de la fibra que yo estoy analizando. Entonces ahora lo que necesitamos es terminar de desarrollar el concepto, porque en realidad yo la curvatura no la tengo evaluada, no sé cuánto vale en función de las cargas de las solicitaciones que tengo actuando en la pieza. Entonces les decía yo que lo que tenemos que verificar es que la sumatoria de todos los momentos que generen estas fuerzas que pinchan o que salen de la sección transversal
integradas en el área de toda la sección transversal, me tiene que terminar dando como resultante el momento MZ aplicado. Entonces, ¿qué momento genera esta fuerza que tengo aquí aplicada en este punto? Si alguien me hacía una consulta. ¿No? Bueno, sigo. Decía, ¿qué momento me genera la tensión que está aplicada en este punto de área diferencial A? Este punto va a tener una tensión, si está para los I positivos y tengo un momento positivo, que dijimos es una fuerza normal entrante al plano de la sección. Es decir, es una fuerza que pincha este punto y como consecuencia me va a generar un momento MZ igual a esa fuerza, que es la tensión normal por el diferencial de área, por este brazo de palanca I que tengo aquí. Eso me va a generar un momento MZ. Bien, como esta tensión es una tensión negativa, menos sigma X por el diferencial de área es la fuerza, por I me va a generar este momento que tengo aquí aplicado. Cuando yo integro cada uno de esos diferenciales de momento, lo que voy a tener es que el momento totalizado o el momento resultante es el MZ que yo tengo aplicado en la pieza. Entonces, integrando cada uno de esos diferenciales de momento y reemplazando por la ecuación que me relaciona la fuerza, la curvatura con las tensiones, obtengo esta integral que se ve aquí. Ahora bien, si yo el momento de elasticidad longitudinal y la curvatura, que son constantes para momento flector constante, el momento de elasticidad siempre constante, asumiendo que estamos en un material lineal y elástico. La curvatura es constante si este momento es constante. Entonces, estos dos valores los puedo sacar fuera de la integral y me queda la integral en el área de I cuadrado diferencial área, que era el momento de segundo orden de la pieza en la dirección Z. Es el momento de inercia según Z de la sección transversal. Entonces, como el momento es igual a el módulo elasticidad por la curvatura por el momento de segundo orden según I en la dirección Z, puedo despejar la curvatura como M dividido EI es la curvatura. A su vez, esto es igual a 1 sobre ρ como estaba por definición. Pero si esta curvatura ahora la reemplazamos en la definición de tensiones en función de la posición de la pieza, lo que nos termina quedando es que las tensiones normales que se van a generar van a ser igual a menos el momento flector MZ dividido el momento de segundo orden según I por la distancia en I, o por la posición en I en realidad con su signo, no es distancia sino posición en I desde el baricentro o desde el eje baricéntrico hacia arriba o hacia abajo en función de la coordenada del punto que esté analizando. Esta es la ecuación de flexión que me permite encontrar los estados tensionales en todos los puntos de esta sección transversal. La única variable, M, es un momento flector constante, I es el momento de inercia de segundo orden de esta pieza, también es, una vez que yo conozco la geometría de la pieza, es un valor conocido. La única variable entonces es la distancia I, con lo cual esta variación es lineal, es cero la tensión en el baricentro, es decir, en la superficie neutra, donde tengo la tensión nula, y es linealmente creciente, negativo, si el momento flector fuera positivo, para este ejemplo que estamos desarrollando, hacia la superficie superior, libre, y linealmente incremental en forma positiva hacia la superficie inferior. Entonces aquí tenemos las máximas tensiones de tracción o tensiones normales positivas y estas son las máximas tensiones de compresión o las tensiones normales negativas. Poniéndole nombre a esa distancia desde el baricentro, desde la superficie neutra hacia la línea más alejada, que es la superficie superior, le llamamos C1, y hacia la superficie inferior, es decir, le damos valores a esas coordenadas del eje Y, C1 y C2, podemos definir
que el momento flector dividido un coeficiente que se denomina momento resistente de la pieza en la dirección 1 y en la dirección 2 son las máximas tensiones a lo largo del eje Y, hacia arriba y hacia abajo. Esta fórmula solo nos da el valor el valor superior y el valor inferior, pero fíjense que el momento resistente es un valor que es intrínsecamente geométrico. Yo, antes de saber con qué solicitación estoy, puedo conocer el momento segundo orden de la pieza porque conozco la forma que tiene, y puedo conocer la distancia desde el baricentro porque puedo calcularlo hacia los puntos más alejados de la misma, desde el eje neutro, y entonces este valor es solo dependiente de la geometría de la pieza, en tanto que el momento flector sobre el momento resistente me da el estado tensional máximo y mínimo. En consecuencia, podríamos, por ejemplo, ya conocer para un rectángulo el momento de segundo orden es B por h cubo sobre 12, el momento resistente es B por h cuadrado sobre 6, porque la distancia máxima y mínima es h sobre 2. Lo mismo para un círculo, en función del diámetro de la pieza. Bien.